Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y como persona hacemos la asignatura de historia. Como tú estás viendo en pantallita, vamos a hacer nada menos que historia universal, ¿ya? Y esta clase está dirigida para quienes, para los jovencitos, nada menos que de nivel uno, y vamos a hacer la cultura romana, ¿ya? Vamos a dar datos exactos para poder saber nuestra clasecita el día de hoy. A ver, esto habíamos puesto la semana pasada, ¿se acuerdan? Y miren, ve, prácticamente hemos desarrollado las civilizaciones del mundo antiguo, ¿no? Toda la edad antigua, ¿no? Egipto, hebreos, Mesopotamia, fenicios, persas, India, China, Grecia. Y hoy aquí estamos yendo a Roma, ¿cierto? La civilización de Occidente, Roma, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se llama la península que tiene forma de botita? Península Itálica. Por eso se encuentra nada menos que en Italia dicha civilización. ¿Ya? Y miren, en la península itálica, y miren, todo esto fue el Imperio Romano, ¿cierto? Y habíamos señalado que el aporte más importante de Roma a la humanidad, ¿cuál es el aporte más importante? Las leyes. ¿Quién estudia las leyes? El derecho, ¿cierto? Ahí está. ¿Ve? Entonces, eso ya hemos desarrollado, ¿cierto? Hemos señalado, ¿te acuerdas que Roma tiene 3 periodos? No te olvides: monarquía, república y finalmente un imperio, ¿cierto? Y lo que hemos hecho la semana pasada es nada menos que la república, ¿no? Y justamente en la república es donde se dan las leyes. Y mírenme, acá está el aporte más importante de Roma, el derecho. ¿Ya? Listo, miren acá. Oye, ¿qué es el jus? El jus es el derecho, jus. El jus publicum es el derecho público, ¿ve? Publicum, que regula al ciudadano y al Estado. Hoy en día tenemos derecho público, sí, tenemos derecho público, ¿ya? Se llama el derecho administrativo público. Hoy. Ahora, el jus privatum, mira, privatum, es el derecho privado de las relaciones entre los ciudadanos, como cuáles: los contratos, las obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? Las propiedades, es algo privado. Y el jus gentium, ah, el jus gentium es el derecho internacional. Y en Roma había el jus gentium, sí, que regulaba las relaciones entre los distintos pueblos romanos, porque Roma tenía una infinidad de provincias y había que regular. Entonces, ¿esto tiene vigencia hasta el día de hoy? Claro, tiene vigencia, pues chicos. Y las leyes más principales, más importantes en Roma. Miren, una de las primeras leyes escritas se llama la ley de las 12 tablas. Y si ustedes se acuerdan, cuando hemos hecho Roma, hemos hablado nada menos que de sus clases sociales. ¿Se acuerdan? Las clases sociales. ¿No? Hemos hecho una pirámide y habían dos principales, ¿no? Los que gobernaban, los que tenían los patricios. Y acá quienes estaban los plebeyos. Pero había hasta, ¿se acuerdan? Los clientes, los libertos y el esclavo. Pero estos eran los más significativos, el patricio y el plebeyo. ¿Correcto? ¿Ya? Y en algún momento había que poner igualdad entre ellos. Por lo tanto, permitió la igualdad entre patricios y plebeyos, ¿ya? Para que puedan tener los mismos derechos. Luego, esto es muy mencionada, ¿no? La ley Canuleia. Los patricios y los plebeyos estaban prohibidos de relacionarse, y mucho menos que pudiera surgir algo. Pero el amor rompe barreras. Por lo tanto, permitió el matrimonio entre los patricios y los plebeyos, entre las clases sociales. ¿Ah? Miren, ¿ve?
Ahí también se luchaba por la igualdad. La ley Licinia permitió el acceso plebeyo a la censura y luego a la pretura. ¿Qué significaba? Que el plebeyo, el pueblo, podía censurar, podía cuestionar a una autoridad, nada menos que de Patricia. ¿Correcto? Listo. La ley Publilia permitió el acceso del plebeyo al consulado. Acuérdate que el órgano más importante de Roma, ¿cuál era? El consulado. ¿Y el consulado qué eran? Los que hacían las leyes. Profe, claro, pues eran los que hacían las leyes en ese entonces. Y ahora el plebeyo también podía acceder al consulado. ¿Te das cuenta? Profe. ¿Qué más? La ley Ogulnia. Mírenme, el plebeyo acceder a los altos cargos religiosos. Y en ese entonces ya había el título de pontífice. Y el pontífice era la máxima autoridad religiosa en Roma. Porque al final, en la religión cristiana va a ser aceptada como la única religión oficial en Roma. Ya, eso no te olvides, ya había el título de pontífice, no de papa, pontífice. Luego ya se va a dar ese término de papa, ¿no? La ley Hortensia disponía que los plebiscitos tuviesen la misma fuerza de ley para tomar una decisión en la nación. ¿Ya? La ley Hortensia era nada más como una consulta popular, ¿correcto? ¿Ya? La misma fuerza de una ley, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿quiénes hacían las leyes? Los cónsules. Pero se llamaba la ley Hortensia y se puede hacer un plebiscito que tenía el mismo rango o decisión que una ley dada por el Senado. ¿Ya? Sobre todo esas son las leyes más importantes. Sobre todo acuérdate de la ley de las 12 tablas y la ley Canuleia. Esas normalmente siempre preguntan. Como estamos hablando de la cultura, vamos a ver la literatura. Mírenme, y sobre todo, todos ellos en su medida se remontan a la monarquía y a la República Romana. Tenemos a Plauto. ¿En qué destacó? En la comedia. Obras, la Aulularia y el soldado fanfarrón. Narra pues la historia que en las centurias, ¿no? En las legiones había pues un soldado, ¿ya? De nombre Sirius. Y este era pues un soldado que se metía bastante en problemas, ¿no? Ya, comedia, ¿no? Terencio también, ¿no? Obras, Andria y Edelfos, ¿no? Narra pues de unos personajes que se encuentran en el río Tíber, ¿no? Y tiene una serie de anécdotas de todo día a día, ¿no? Ahí está. Eso me hicieron recuerdo porque leí hace años. Lucrecio, poesía filosófica, ¿no? Obras, a la naturaleza de las cosas, ¿no? A la flora, a la fauna, ¿no? Ahí está, este que es Virgilio. Hasta el día de hoy muchos paran ahí recitando los poemas de Virgilio, poesías épicas, ¿no? Las bucolias, las geórgicas, ¿no? Es muy conocida, pues, por en YouTube y vas a encontrar de cerca de Virgilio, ¿ya? Horacio, ¿no? Con la poesía lírica y didáctica, odas, arte poética. Ovidio, miren, la poesía satírica, ¿no? Comedia, ¿no? Era satírico, era un poco burlesco. Metamorfosis, el arte de amar. Juvenal, también poesía satírica con sátiras. Petronio con poesía satírica, el satiricón, ¿no? Eso sobresalía en la literatura en Roma. En historia, ¿no? Acordarnos que en Grecia estaba el padre de la historia de Heródoto, pero acá también habían personajes que les relacionaban. Polibio, con la historia general nada menos que de las guerras púnicas, cuando someten a la Grecia de Alejandro Magno. Julio César. Comentarios de las guerras de Galias, cuando se enfrenta a Pompeyo, su enemigo en las Galias.
Salustino, conjuración de Catalina, la guerra de Yubarta, ¿no? Un historiador moralista, ¿no? Que narra del expansionismo, nada menos que de Roma. Tito Livio, historia de Roma, narra de los orígenes hasta Augusto. Ya, narra, es todo un compendio de la historia de Roma, desde la monarquía, desde la fundación mitológica hasta el último emperador romano. ¿Ya? Tácito, historias de los anales, donde habla de las costumbres de la vida de los primeros emperadores. Seutonio, habla, ¿no? De las 12 vidas de los Césares, vida de los 12 Césares, ¿sí? Que es nada menos que fue escrito del emperador Adriano, ¿no? Plinio Joven, carta, hace un cuadro de la sociedad de la época, ¿no? De los patricios, los plebeyos. Plutarco, vidas paralelas, amigo íntimo del emperador Trajano, narra la vida de los personajes griegos y romanos, ¿no? De los excesos que tenían algunos emperadores. En filosofía, de acá, Marco Aurelio, ¿no? Emperador, filósofo, obras, los pensamientos, emperador estoico, práctico, ¿ya? Epicteto, Emanuel, justamente el Epicteto de él, ¿no? Esto fue un esclavo griego, ¿no? Que fue liberto de Nerón, le dieron la libertad a este señor. Seneca, tratados de moral, nacido en España, educó a Nerón, quien le dio muerte, ¿no? Historias muy resaltantes, ¿no? Vamos a preguntar de los más importantes, obviamente. Ya, acuérdate de te voy a preguntar sobre él. Una preguntita sobre él te voy a hacer. ¿Ya? Muy bien. Pasamos acá a las preguntas de rigor. Máximo aporte de la cultura romana a la humanidad. Las leyes, ¿no? Hay sistema legal, pues, las leyes. Son consideradas las primeras leyes escritas en igualdad entre los patricios y los plebeyos. La ley de las 12 tablas. Acá está, ¿ves? Esta te preguntará. Los constructores arquitectónicos de Roma para la conmemoración, conmemorar los triunfos, se llama los arcos del triunfo, ¿no? Donde César constantemente resaltaba, ¿eh? No es un representante de la historia romana. Sí es. Heródoto es de Grecia, pues. De Grecia, no te olvides. Autor de las 12 vidas, nada menos que de Julio César. Mira acá, hemos hablado. Acá está, ¿ven? Seutonio. ¿Acá hay Seutonio? Sí, pues. Ahí está, ¿ven? Ahí está nuestro tema del día de hoy. Nos vemos en esta serie, chicos. Nos vemos. Chao, chao.